Y por eso Dios me manda este mensaje específico para cada uno de nosotros, para tu vida, para que entiendas algo. Jesús se le aparece a sus discípulos. Dice en el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estás turbado? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Mirad mis manos y mis pies. Hay personas que están esperando que se le aparezca a Cristo y que le diga: estas son mis manos y estos son mis pies, para creer. Mira esto: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Cuántos están entendiendo? Y como todavía ellos de gozo no le creían, como muchos que están aquí que todavía no creen. ¿Sabe cuánta gente hay todavía en la iglesia que no cree? Aunque a usted le parezca mentira, dice amén, dice gloria a Dios, pero no cree en muchas cosas. Descree que Dios puede hacer un milagro en tu casa. Descree todavía que Dios puede hacer un milagro en tu familia, en tu hijo, en tu matrimonio. Descree. Hay mucha gente que no recibe el milagro. ¿Sabe por qué? Por falta de entendimiento, por falta de saber de que Cristo está y que si Él resucitó al tercer día de entre los muertos, Dios ya hizo un milagro. Amén. Dios ya hizo, Jesús hizo un milagro ya. Pero mire lo que más me llama la atención. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: tenés aquí algo de comer. ¡Wow! Otra testimonio más le estaba pidiendo. Que aún así pensaban que era un espíritu que le pidió de comer para que crean. Para que crean. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que yo hablé. Yo quiero preguntarle a alguien: ¿cuántos han recibido palabra profética? Amén. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Amén. Y el Señor dice, y les dijo: estas son las palabras que yo hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Amén. Hay personas que se les tiene que abrir el entendimiento. Amén. ¿Para qué? Para que la palabra profética produzca una acción en tu vida y produzca un milagro en tu casa. Amén. Decirle a que te has dado que se te abra el entendimiento, Se abre el entendimiento. que se te abra el coco. Se abre el coco. Mira lo que dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y aquí quiero llegar. Verso 48. Y dice así: y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Santo, mi amado. Voy a de nuevo. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Nosotros somos testigos mismos Amén. del poder de Dios.
Amén. Cuando estamos esperando que Dios haga algo en tu vida, Dios te dice, usted mismo vio mi poder, usted mismo vio el poder de Dios de restauración, usted mismo vio el poder de sanidad, usted mismo vio el poder de restauración, de liberación. Gente perturbada por demonios que no podía dormir, por cuanto han venido a la casa de Dios. Jesús los hizo libres, porque en el nombre de Jesús los demonios fueron quitados, en el nombre de Jesús las casas fueron liberadas por usted, porque Él es testimonio de que Cristo está vivo. A veces estamos esperando muchas cosas mágicas y decimos que venga algo sobrenatural para que pueda creer, cuando Dios hoy te dice, tú eres testigo. Pastor, tengo ganas de predicar y no sé qué predicar porque no sé mucho de la Biblia. Predica con testimonio. Y hay mucha gente que no entiende, pero tienen que saber que el testimonio es el poder de que Cristo está. Amén. Cuando en una casa no ocurre liberación, no ocurre milagro, no hay sanidad, no hay restauración, significa que esa casa Dios no está. Aunque digan falso profeta, aunque digan lo que quieran, pero yo vengo a decirte algo. Cuando usted viene a la casa del Señor y ocurren milagros, ocurren sanidades, ocurren restauración, ocurren milagros financieros, ocurren muchas cosas, significa que el testimonio de que Cristo está en una casa de Dios. Hay alguien que tiene que alabar a Dios. Decide de lado, vosotros sois testigos. Vosotros sois testigos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mucha gente estaba esperando que ocurriesen milagros, pero el milagro ya estaba ocurriendo y aún así no creían. Por la incredulidad de un pueblo, Jesús no pudo hacer muchos milagros en la misma tierra que era Él. ¿Por qué? Porque solamente no sabían que era el Cristo. Pensaban solamente que era el hijo del carpintero. Y por culpa de que era el hijo del carpintero, lo miraban como el hijo del carpintero y no como aquel que hacía sanidades, milagros y prodigios. Hay gente que tiene que sacarse de la cabeza que esperando que venga a una luz brillante, cuando usted lo está viendo con sus propios ojos, que el milagro está enfrente tuyo, el milagro está al lado tuyo, la sanidad está enfrente tuyo, yo no sé qué milagro esta noche, pero hay alguien que tiene que decir, yo lo veo con mis ojos todos los días. Vemos todos los días milagros y la verdad no nos agradecemos a Dios. Vemos restauraciones a diario y la verdad es como si nada. Cuando la gente viene a la casa de Dios, cuando la gente vino a esta casa, hubo un montón de personas que tuvieron un montón de problemas que antes de venir a esta casa no hubo restauración. Pero por cuanto vinieron a esta casa, Dios restauró. ¿Quién lo hizo? ¿El pastor? No, yo no hice nada. Solamente oré nomás para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y hay cosas que nosotros tenemos que saber siempre, que sin el poder de Dios las cosas no acontecen. Sin el poder de Dios hay cosas que no suceden. No importa si el hombre está, no importa si la mujer está, pero lo que importa es que la presencia de Dios esté en una casa de Dios. Pastor, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos nosotros? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas, vosotros sois testigos de cambios, vosotros sois testigos de restauración, vosotros sois testigos de un montón de cosas. Y nosotros tenemos que entender y creer que somos testigos a diario de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Un toallón más grande no hay? Hermano, algo más grande, por favor. Gracias. Siempre estamos pensando, siempre miramos un montón de cosas. Pero hay algo que me llama la atención.
Porque así como Jesús les decía a sus discípulos que ustedes son testigos, que nosotros somos testigos de eso, hay algo que también que cambia en 2 de Corintios 3, que dice en el verso número 1, cuando le dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación. En este tiempo a veces hay personas que quieren carta de recomendación. ¿Para qué? Para saber si es pastor, si es ministro, si es líder o si es alguien. Está bien en algunos aspectos para saber cómo está la persona, pero hay algo que me llama más la atención en el verso 2, porque dice, nosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué me está queriendo decir eso, pastor? Que usted tiene que ser una carta leída delante de la gente. Amén. ¿Y cómo es eso que una carta leída? Que yo no tengo que ver a ella, yo tengo que saber que es un hijo de Dios. Y hay gente que dice ser hijo de Dios, pero las conductas que tienen afuera no coinciden con lo que es el hijo de Dios. Amén. Voy a de nuevo. Hijos de Dios hay por todos lados, hijos del diablo hay más todavía. Pero hay mucha gente que dice ser hijo de Dios, pero no coincide el testimonio que lleva afuera con lo que lleva la iglesia. Por eso Dios dice en la palabra, el apóstol Pablo le decía, ustedes tienen que ser carta leída. Que alguien te vea y te diga, yo la veo a esta mujer y es una carta leída que es una evangélica, es una mujer de Dios, es una mujer con testimonio. Pero en este tiempo hay muchas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser hombres de Dios, con título aún mismo, pero no son cartas leídas. Muchos quieren el título, muchos quieren el llamado, muchos quieren el ministerio, muchos quieren el carnet. Pero delante de los hombres tiene que ser carta leída. No procures tanto el llamamiento, no procures tanto el título, no procures tanto lo que es estar en un altar. Procura hacer una carta leída en tu familia, en tu barrio, con tus vecinos. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero testimonio vivo de que Cristo está en ti. Decía que tenías al lado, sé carta leída. Sé carta leída. Que hablen por sí solos de ti. Amén. ¿O no? Amén. Que hablen por sí solos. Que lo vea Samuel y digo, ¡fua! Samuel era esto. Pero ahora desde que lo veo que es un evangélico, como lo dicen todos, hay cosas que cambiaron en su vida. Esas son cartas leídas. Amén. Que no escondamos lo que llevamos dentro. Si usted es cristiano, evangélico, lleno del Espíritu de Dios, no esconda lo que Dios hizo en su vida. Amén. Si usted tiene que manifestar a través del testimonio que lo que Dios hizo con usted, ¿para qué? Para exteriorizarlo y decir, así como Dios hizo un milagro contigo, lo va a hacer contigo, 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 contigo. ¿Por qué? Porque soy una carta leída y testimonio de Dios viviente. Hay mucha gente, muchas personas que cuando vinieron aquí al altar, cuando vinieron al escuadrón, Dios hizo muchas cosas en su vida. Y eso es lo que Dios me lleva en este tiempo. Yo conozco como pastor de esta casa, conozco desde que llegaron a este lugar, así como llegué yo muchos años anteriores, porque de eso se trata, a venir a los pies de Cristo se trata de dejar el viejo hombre y que Dios nos transformó y venimos con un montón de problemas, pero ahora somos los pastores, ahora somos los profetas, ahora somos los intercesores, somos los evangelistas, somos los hombres de Dios, somos los hijos de Dios. Aún Saulo de Tarso era aquel que perseguía y mataba a los cristianos, pero después que tuvo el encuentro con Cristo, fue el apóstol más poderoso de la historia, fue el evangelista más poderoso de la historia. A mí no me importa lo que hiciste antes, a mí me importa desde que tuviste el encuentro con Cristo, lo que vas a hacer para adelante, para libertar familia, para levantar el caído, para levantar a los jóvenes. ¿Qué me importa lo que digas antes? Si el
viene a juzgarte, a señalarte, Satanás. Amén. Pero desde el momento que usted tuvo un encuentro con Cristo, las cosas son hechas nuevas. Amén. Y cuando las cosas son hechas nuevas, ocurre el milagro. Y eres una carta de ida para tu familia, para tus compañeros de trabajo. Gloria. No sé qué pasa, pero te veo distinto, ¿eh? ¿A mí? Sí, a usted, ¿por qué? Porque tuve un encuentro con Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, la gente te ve distinto, la gente te ve diferente, la gente te ve en tu semblante. Amén. ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro con Cristo. Estamos diciendo, nosotros somos carta leída, nosotros somos testimonio. Jesús dijo, vosotros sos mis testigos. Santo. Y acá hay personas que tienen que ser testigos del poder de Dios Amén. para que crean. Vinieron mal, amargados, rotos, desahuciados, angustiados, con un montón de problemas espirituales, endemoniados. Pero desde el momento que Dios empezó a hacer la obra, Dios comenzó a cambiar. Antes no era nada, ahora son los servidores. Antes no era nada, ahora son los hijos de Dios. Antes no era nada, ahora son los ministros. Antes no era nada, ahora hay profetas, evangelistas, diáconos, ujieres. ¿Por qué? Porque empezó a manifestarse el poder de Dios. Gloria. Cambios. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, usted no tiene que decir, quisiera soñar con Dios, que te me aparezca. Yo cuando era jovencito, hace mucho tiempo, muchos años, decía, yo quisiera que el Señor se me presente en la cama. Y siempre hacía una fuerza sobrenatural para cuando me despierto así, que lo vea a Él. ¿Dónde está? Me voy a dormir de nuevo. Me veías a mí. A ver, sí, y la miraba, y me dormía de nuevo. Me daba vuelta así, el Señor me llama, y después estoy en otro lado. Mandó a su ángel. Y a veces, muchas veces quisiésemos tener un encuentro como eso para ser testigos. Pero que hay muchas personas que son testigos de lo que Dios hizo. Amén. Y usted tiene que valorar lo que Dios hace en este lugar, lo que Dios hace en esta casa. Pero pastor, yo no sé si tanto es para tanto, si es para tanto. Porque usted tiene que escuchar testigos de que Dios hizo. Santo, mi amado Rey Jesús. Venga, pasa. No importa, sí, testigos del poder de Dios, testigos de cambios, testigos de lo que éramos. Amén. Nosotros éramos muchas cosas, pero hay cambios que demuestran del poder de Dios. Amén. Hay casos que demuestran de que cuando llegamos a este lugar, a esta casa, a iglesias como esta, porque hay muchas iglesias donde Dios también se manifiesta, pero yo voy a hablar de mi iglesia, de la iglesia que Dios puso en nosotros. Dios hizo cosas. ¿Qué hizo? Que todos los saludos con la paz del Señor. Amén. Bueno, les voy a contar un poquito de mí. La primera vez que estoy acá al frente. Espero que sea fácil. Cuando llegué al escuadrón por primera vez, llegué solo, sentado en el fondo, donde me recibió el hermano que ya no está en la casa, Hugo. Llegué mal, por el piso, angustiado, una separación de mi casa, viviendo solo, atormentado por las malas cosas que se me venían a mi cabeza. Fue duro, fue muy difícil para mí. Después de 25 años de estar junto con mi señora, separarnos fue un golpe muy duro. Yo trabajo en un edificio, para los que no saben. Gracias a Dios estoy acá. En un momento dije, ya está, hasta acá llegué, no me importa nada. 15 en el piso 15, me acerqué al balcón, esto no lo sabe ni mi señora.
quiero seguir más. Y me acerqué al balcón y cuando me agarré de la baranda se me cruzaron mis hijas, mis hijos y dije no voy a ser un cobarde, voy a enfrentar lo que sea, porque cuando venían amigos de mis hijos y decían el papá se suicidó, se ahorcó, y yo decía entre mí, qué cobarde. Y dije, no quiero ser un cobarde, voy a enfrentar lo que sea, porque hago a mi familia. Agradezco al escuadrón, a esta iglesia, a mi pastor, a mi pastora, que me ayudaron. Cuando hablé con el pastor de mis preocupaciones, de mis problemas, les puedo asegurar que fue el mejor abrazo que recibí en mi vida. El mejor abrazo, pero lejos de un padre. Yo a los 20 años me fui de mi casa a vivir mi vida en una época difícil. Me fui, hice mi vida, tuve cosas malas, no me da vergüenza decirlo, metido con gente brava, en la cocaína, en el alcohol. Mi vida no la valoraba, sinceramente no me importaba nada. Después de 25 años de estar junto con mi señora, que me aguantó cada una, que es largo de contar. Gracias a Dios pude salir adelante, gracias a Dios. Es difícil contar muchas cosas, por eso estoy acá para que lo mío no fue fácil, fue un desierto muy bravo, muy bravo. Por eso le digo que estuve hasta el punto de suicidarme, pero pensé en mi familia, en mis hijos y mi mujer, es solamente en ellos, nada más. No me importaba mi madre, mi padre, nada, ni mis hermanos, solamente en ellos. Por eso estoy aquí gracias a la oración. Antes de yo venía a esta iglesia, a la que iba a mi iglesia, a la otra iglesia, a mi señora, mi hija Brenda. Y cuando yo decidí venir a esta iglesia, por parte de una conocida, le dije, che, fulana, no conocí de su iglesia, me gustaría ir. Me dice, sí, tengo una conocida ahí en Portacuá, me da la dirección. Esto fue un viernes. Yo ya tenía para venir el martes. Iba a venir. Dije, voy a ir. Porque mi señora me decía, tenés que acercarte a la iglesia. Me vio un profeta y me dijo muchas cosas. Y yo decía, nada, todo mentira, eso, todo pavada. Cuando yo tenía decidido ya venir a esta iglesia, tenía el mensaje, estaba de testigo mi señora. Un lunes me dice ella, gordo, dice, ¿te puedo decir algo? Porque entre todos lo hablábamos. Me dice, estamos orando por vos para que te acerques a la iglesia. No a esta, algo yo a otra. Con la pastora, mi hija, con Brenda, mi hija y ella. Y le dije, wow, dije yo. Y yo ya tenía la dirección para venir acá. Dije, wow. Y le digo a ella, bueno, decile a tu pastora que gracias a vos la oración fue fuerte porque mañana voy a una iglesia. Dice, no, mentira, casa ahí. Bueno, ¿a cuál es? Le di la dirección, ¿no? Llegué el martes acá a las 19 horas y sentaba yo en el fondo y dije, bueno, si veo a correrlo, rajo, dije. Pero cuando el pastor me llama y me dice, hijo, ¿querés recibir a Cristo en tu corazón? Yo le dije, sí. Dije las palabras que el pastor me dijo, me quebranté. Y de ahí el pastor me da 2 palabras, donde acá no me conocía nadie, ni el pastor, nadie. Dije, wow, voy a volver el jueves, digo, por ahí, qué sé yo, me dice algo más. Así, como si fuera nada. Yo sé los creyentes, ya no querían nada. Vuelvo el jueves y me dijo 3 cosas. Las 3 acertó lo que me estaba pasando a mí.
Dije, wow, qué loco. Vuelvo el sábado, cabeza dura. Dije, hoy no le va a pegar nada. Dije, ya está. Entré con desconfianza, con ya dije, hoy vengo hoy, ya no vengo más. Y a través de los pastores, ministros, primero me da una palabra, pastor, me dice, hijo, me dice el Espíritu Santo, que hace muchos años que te está esperando, que dejes tus dudas, tu desconfianza y que te entregues a Él. Acá el ministro presente me dice, después viene y me dice al rato, hijo, me dice el Espíritu Santo, que tú estás aquí gracias a una oración de una mujer y una chica. No sé qué, pero es una mujer, me dice, una chica. Y yo dije, wow, esto no lo puedo. Yo miraba para atrás y dije, acá hay alguien conocido, digo yo. Y dije, no, acá hay algo sobrenatural. Por eso, a lo que quiero llegar, que la oración es muy importante para todos. A mí a veces me cuesta hacer una oración con adelante de mi señora, porque cuando yo estuve pasando por el desierto, estuve solo en casa, arrodillado, orando, pero no dando lástima por mí, orando por mí para que el Señor me dé fuerza. Por eso yo digo a mi señora, por mí fue mezquino, fue egoísta de mi parte, porque yo quería sanar yo para poder seguir y venir todos los días a la iglesia. Por suerte, gracias a Dios, estoy acá en esta iglesia, agradecido, y a lo que quiero llegar es que la oración es muy poderosa. Aunque a veces cueste levantarse en la mañana, venir a la iglesia, la oración es muy poderosa, muy poderosa. Un corazón quebrantado en Cristo, le puedo asegurar que es lo más poderoso que pueda haber. Una oración, respeto a lo que hace 40 días de ayuno, pero le digo que era una oración quebrantado en llanto, es algo increíble. Y justo en ese momento que estaba quebrantado, leo la Biblia, la abro así para abrir, y en la Biblia, en el capítulo 11, verso 35, se me va la vista a ese verso, y decía, Jesús lloró. Y yo me puse a ver y digo, Jesús lloró. Jesús lloró. Siento, Jesús, el Hijo de Dios lloró. Yo no puedo esperar menos, dije. Si Jesús lloró, yo tengo que derramar lágrimas, derramar. Por eso digo la palabra. La oración es muy poderosa. Cuando uno está un tiempo aquí en la iglesia, y veo que después se endurece. Y yo hace un mes atrás me veía como que ya me estaba endureciendo. Dije, Señor, te pido que vuelvas a restaurarme, a mostrar de ti, de tu espíritu. Quiero sentir eso, lo que sentía por la primera vez que venía a la iglesia. Y cuando un día el evangelista Manuel estaba dando palabra acá al hermano Josué, yo estaba allá en el fondo, porque estaba como medio enojado, cosas mías, locura. Y algo me llamó la atención, lo veía ellos dos abrazados, el evangelista lo estaba ministrando, y miraba y digo, dos hombres llorando, digo, qué poderoso, dije yo, por Dios. Por eso de llorar no es de valiente, de cobarde, de débil. Llorar es de valiente, El hombre por ahí es más duro, que le cuesta. Y entonces me acerqué al hermano Josué, no sé si se acuerdan, y le puse la mano atrás mientras el evangelista le estaba dando palabra, porque sentía yo algo me llamaba que decía, andá y acercate al hermano. Cuando el evangelista lo deja, le doy un abrazo al hermano, lloraba, y yo a mí se me caían las lágrimas. El Señor fue tan grande que me hizo sentir otra vez ese primer día que yo sentí cuando el Señor me tocó. Fue algo hermoso, inexplicable. Se lo conté al pastor y dije, no puede ser. El pastor mío me pasó esto, yo no sé si fue en otra iglesia.
Porque cuando venía a la iglesia yo decía, bueno, todos hablaban del Espíritu Santo. Y bueno, ¿cuándo me va a tocar? No lo decía en voz alta, pero se me pasaba por la cabeza. Y un día en una iglesia de Moreno, cuando nos fuimos a acompañar al pastor que nos habían invitado, levanto mis dos manos al cielo mientras oraba con mi señora, mis hijas. Sentí un ardor en las manos, algo increíble. Dije, yo me voy a desmayar, me bajó la presión, porque uno no sabe. Y siento ese ardor acá del pecho, donde yo fui a un lugar contento, sin ganas, y siento ese ardor en el pecho, esa presión, y me largo a llorar como un niño. Y dije, gloria a Dios, mirá vos, donde me viniste a tocar, lejos de mi tierra. Porque yo todos los días venía y decía, ¿cuándo me va a tocar? Lo hacía en el pensamiento, ¿no? Después de 8 o 7 meses, el Señor me tocó y ahí sentí que el Espíritu Santo es algo increíble. Yo hace 9 meses que estoy en la iglesia. 9 meses. En estos 9 meses el Señor hizo muchas cosas. Yo estuve acá en la iglesia 6 meses, 7 solo. Mi señora vino ella de vez en cuando a verme, a ver si yo venía, a controlarme. Le doy gracias a Dios que tenga mis 3 valientes, le digo yo. Mi mujer, que amo con todo mi corazón. Mi hija, mi cielo. Mi hijo Agustín, que es medio duro, pero llegó. Vinieron solos. Nosotros nunca lo obligamos a venir. Ellos vieron el cambio de nuestras vidas. Yo siempre fui, no me voy a decir que fui padre un padre hermano, porque no me creo. Sí, hice muchas cosas, por eso trabajé, estaba 14, 15, 16 horas fuera de casa, le daba todo, lo que no tenía le daba. Y yo pensaba que dándole lo que ellos querían, estaba contento y no. Ahora cuando llegué yo a la iglesia me di cuenta que no es todo el trabajo. Trabajar 16 horas, 18 fuera de casa, tiene sentido. Cuando yo llegué a la iglesia, viniendo al discipulado, con la palabra de los profetas, del pastor, de la pastora, del evangelista, del ministro, de la ministra Estefanía, me empecé a abrir la mente. Porque yo era muy cerrada. Me empecé a abrir la mente. Y el cambio que hizo el Señor conmigo fue algo increíble. Cuando yo iba a trabajar, la gente de mi trabajo me decía, hola Miguel, ¿cómo le va? Bien, señora, bien. Hay 28 familias de Pello. Y me decía, lo veo cambiado, lo veo distinto. Y yo decía, y otra señora me dice, ¿quién? Dice, ¿usted le está pasando algo? No, señora, ¿por qué? Dice, lo veo más cambiado, con una otra cara, otra actitud. Y dije, wow, Dios. Y me fui a un cuartito que tengo yo, me arrodillé y dije, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque me cambiaste. Gracias. Por eso la oración es tan fuerte, tan fuerte. Arrodillarse, aunque cuente, a veces uno está cansado, tiene fiaca. Arrodillarse, no me arrodillo a cualquier lado. No me arrodillo en el tren porque la gente la siente tan loca. Pero en el trabajo estoy totalmente siempre orando por mi familia, por los pastores, por la iglesia, por mis hermanos. Yo les puedo asegurar que toda mi vida siempre fui solitario. Y gracias a Dios, aquí encontré una familia. Pero una familia de verdad, que te quiere, que te abraza, que te invita a su casa a tomar mate, lo que sea, pero te invita. Y yo eso no lo sentía, porque nunca, con mi familia, nunca llegué más de una vez por año a la fiesta y después, chao, desaparecí. Por eso la oración es muy importante, familia, le digo la verdad, la oración es muy importante. Y a veces hablamos con mi señora y digo, qué lástima que nunca es tarde, ¿no? Pero digo, que lo veo a los chicos avanzar, tan chiquitos, y digo, qué lástima que mis padres nunca se interesaron en ir a la iglesia. Y ver a los chiquitos
hablar, abrazar, me da una alegría tremenda. Y digo, igual doy gracias al Señor porque me trajo a los 47 años, 47 cumplí ayer. Y le doy gracias al Señor porque lo que hizo conmigo, le doy fe, que lo que hizo conmigo fue algo increíble. Me sacó del pensamiento de muerte, de suicidio. Me sacó de muchas cosas y me cambió para bien, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Por eso les digo que yo siempre hablo con amigos, conocidos, muchos amigos no tengo, y le hablo del cambio. Ellos también ven un cambio conmigo. Por eso es importante hablarle a la familia, Amén. conocidos, hablar de Jesús. Y a mí el pastor no me dijo nada. Miguel, ¿qué vas a decir? No. Estoy dando testimonio después de 9 meses nada más. Porque antes capaz que no me iba a animar. Pero por eso digo, ábrele a su familia, primos, que conozcan a Jesús. Les puedo asegurar que es lo más poderoso, Amén. lo más, pero importante. Estar en el camino del Señor para mí, estar a la hora de seguir, yo sé que no lo voy a recordar, porque lo que hizo conmigo fue increíble. Amén. Ustedes no me conocían en mi pasado, gracias a Dios. Era orgulloso, egoísta. Por eso mi señora me dice, cuando empecé a venir a la iglesia, me dice, ¿vos vas a hacer diezmo? Mirá, le digo, el primer día, primero de la semana me contaba, y me dice, gloria a Dios, me dice, lo que vos, para dar un yo no, sí lo doy porque hay algo más sobrenatural, Amén. algo increíble. Amén. Y le cuento un testimonio chiquito. Yo estaba muy mal, los primeros meses que vine estaba muy mal de plata. Tenía 200 pesos en el bolsillo. Yo venía de remera, así nomás, no como ahora, fachero como el pastor. Y dije, Señor, te voy a entregar 100 pesos. Y voy a guardar 100 pesos para la sube, cuando el boleto estaba más barato. Y dije, Señor, te entrego esto, necesito que me des un trabajo extra. Yo en mi trabajo hago trabajo de pintura, arreglo, hago lo que sea, pero me dedico mucho a la pintura. Dije, Señor, quiero que me des. A 6 meses estaba sin trabajo, no me daba changa, nada. Dije, Señor, te pido por favor que esta ofrenda que te dando que sea de bendición, dame un trabajo extra porque necesitaba plata. Mi señora no me vas a mentir. A los 2 días agarré 3 trabajos de pintura. 3. Lo llevé a mi cuñado a trabajar conmigo. Porque de los 100 pesos que hice, que dejé en la ofrenda, en esos 3 trabajos cobré casi 60.000 pesos. Y dije yo, qué poderoso es. Qué poderoso. Porque yo, 6 meses que no me salía nada. La gente allá siempre me llama para arreglar algo, para pintar. Y dije, esto es una bendición. En 6 meses no me pasó nada y ahora tengo 3 trabajos. Y dije, acá hay algo sobrenatural. Amén. Y ahora mi hija danza para el Señor, mi hijo está Amén. tocando el piano. Mi señora le dio una fuerte palabra de pastora. Amén. Fue difícil, Todavía falta, pero les puedo asegurar a todos con fe que esto es sigan porque esto es lo más poderoso que pueda haber en la vida. Uno siempre, como dice el pastor, quiere ver algo, pero están creen en ustedes entregarse a Cristo de verdad, de corazón, en llanto, un corazón quebrantado. Les puedo asegurar que es una bendición muy grande, pero tiene que ser de verdad. Así es. Porque yo cuando entré acá dudaba de todo. Yo pensaba que el pastor ni se llamaba Adrián. Me decía, es que nada.
increíble. Por eso le digo que no se aparten, porque Dios es grande, se lo aseguro. Se lo aseguro que Dios es enorme y grande, es el mejor camino y no lo vamos a arrepentir de nada. Yo estoy seguro que hay algo más después del amor, estoy seguro, no tengo ninguna duda y voy a seguir firme porque no pienso que no me voy a equivocar, porque la fe mueve montañas. Gracias. Vosotros sois nuestros testigos. Vosotros sois vuestros testigos. Dice el Señor. Venga. Quédese acá. Venga, Lorena, venga. Venga usted. Venga usted. Venga usted. Venga usted. Venga usted. Santo. Vosotros sois vuestros testigos. Amén. Vosotros sois vuestros testigos. Ven. Acá, porque por orden. Esto ahí, acá al lado. Usted acá. Ahí. Restauración. Amén. Restauración. Milagros financieros. Milagros de sanidad. Milagros en su vientre. No podía dar a luz. Milagros en cambio. Escuche, yo no voy a hablar. Vosotros somos vuestros testigos. Ellos son testigos. Nosotros somos testigos de que Dios está. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros en nosotros. Y a veces estamos esperando, tanto especulando con tantas cosas, cuando no sabemos y entendemos que el poder de Dios está en nosotros. ¿Hace cuánto que estuvo separada de que llegó el Señor? Vivía llorando, vivía amargada por su matrimonio. Que cuente ella rápidamente, por favor. Bueno, hace un año estoy en la iglesia. Llegué destruida. Mi matrimonio él se había ido de la casa y llegué a la iglesia. Y hoy cierro el año con mi familia restaurada, mi marido está en mi casa. Siempre tenía la minanta. El Señor nunca me desamparó. Y ahora pronto va a llegar Él, porque el Señor lo va a hacer, va a llegar a servirle. Hoy cierro el año con mi familia unida. Amén. Vino sola, vino angustiada, vino con un montón de problemas. Su marido no estaba, se había ido de la casa por mucho tiempo. Desde que llegó a la casa del Señor, comenzamos a orar, se metió firme en el Señor y el Señor restauró su matrimonio. Su esposo está en su casa, está con sus hijos, con su familia y está cerrando el año con su restauración de su familia. Bueno, yo me casé en el 2010 con mi esposo. Desde que me casé siempre estuvimos mal. Busqué restauración por un montón de iglesias y nunca llegaba a nuestra restauración. A veces se me iba la paciencia, muchas veces me cansaba y le decía al Señor, ya está, Señor, hasta acá llegué. Me voy a separar, se terminó. Pero yo siempre le dije a Dios, Señor, no permitas que el enemigo destruya mi matrimonio, porque yo me casé para estar con mi marido toda la vida y quiero que mis hijos se críen con él, con su padre, quiero que mis hijos se críen en familia. Y bueno, un día conocí este lugar, esta casa, y le doy gracias al Señor porque llegué a este lugar donde fluye leche y miel. Y ahí me dijo el Señor que este era el lugar donde Él iba a restaurar mi matrimonio. Y yo le creía a Dios, Él vino a mi encuentro en ese momento cuando llegué muy enojada, porque llegué enojada con el Señor. De hecho ese día no quería venir, llegamos juntos, me había invitado mi cuñada Susana y mi cuñado José, y yo no quería venir, me trajo mi esposo,
me dijo, vamos a la iglesia de José, me acuerdo que me había dicho. Yo le dije, no, Esteban, no vamos a ir, ¿para qué? Siempre igual, donde vamos, siempre vamos igual, vos estás en la puerta, no pasás a saludarme a los pastores, vamos y venimos igual. Le dije, no vamos a ir. Y él me dijo, cambiate que nos vamos. Pero la bendición iba a ser grande, por eso el enemigo me quería hacer quedar. Y cuando llegué a este lugar, el profeta nos habla de parte del Señor y nos dijo vida y obra de lo que nos estaba pasando, todo lo que nos estaba pasando. Y ahí es donde el Señor vino a nuestros encuentros y nos empezó a restaurar día a día. Y acá estamos, hoy venimos juntos, le servimos al Señor, estamos en camino de servirle al Señor, porque yo sé que el Señor va a terminar la obra que ya empezó con nosotros. Y le doy gracias a Dios por mis pastores, amén, por los pastores que puso en nuestras vidas, nuestro canal de bendición, para que hoy yo tenga mi familia restaurada y estemos sirviendo al Señor en este lugar. Gracias. No termina. Una de las más antiguas de nuestra casa llegó después de una semana que habíamos inaugurado el escuadrón, ¿sí? También con muchos problemas, como todos venimos. Ella le cocina a los gendarmes aquí en Puerta 4, en su casita, tenía un departamentito muy chiquito, alquilaba y hacía viandas. Pero hoy Dios cambió todo. Bueno, la verdad que sí. Muchas veces me habían soltado palabras de que, de hecho, la primera prosperidad que lo dio el ministro Ezequiel, me dijo, ensancha el sitio de tu tienda, y nada, pasó un año de eso, y yo como que no creía, no le daba importancia a esa palabra. Él siempre lo recalcaba porque fue su primer prosperidad también, entonces era como que le marcó a él. Y publicaron en internet, de hecho me habían mandado fotos y todo de un local en San Miguel, y mi esposo trabaja en Mar del Plata, y yo lo guardé en la foto y no le di importancia. Me mandaron mensajes, ministro, me mandó usted avisándome del lugar, y no me interesaba. O sea, no es que no me interesaba, no teníamos el dinero, entonces como que ¿para qué voy a ir a verlo? Hasta que viene mi esposo, yo le muestro el mensaje y me dice, escribilo a ver si podemos ir a ver. Y nosotros, tuvo un accidente y ya iba a ser 3 años, y el juicio y papel, no avanzaba. Sí, y bueno, a todo esto nos llama Martín, el hermano de la pastora, un domingo. ¿Y quién hace un negocio un domingo? Y al mediodía, y le digo, bueno, si vamos para lo de Ezequiel, pasamos a verlo y te sacas la duda, le digo. Bueno, no teníamos ni para llevarla a compartir el asado con Ezequiel. Él nos convidó ese día y salimos de ahí con la llave del negocio. No solo nos dio la llave, sino que nos dejó mercadería en el freezer porque no teníamos para comprar. Así que esa semana nos pusimos a limpiar y la semana siguiente arrancamos sin conocer el lugar, sin saber nada. Y la semana pasada lo llamaron a José de la RT y nos pagaron el juicio y pudimos cancelar el lugar. Griselda, que también hacía mucho estaba sin trabajo, no solo me bendice a mí, sino a 3, 4 familias que hoy trabajan con nosotros. Gloria a Dios. Milagros financieros. Un juicio que era perdido, un juicio donde no había esperanza, ¿sí?
Ella siempre estuvo trabajando con lo que podía, con lo que tenía, pero compró un negocio con mercadería sin dinero. Eso lo hace Dios. Así es. Vaya a querer instalarse en un local con heladera, con freezer, con freidora, con horno pisero, todo con mercadería, ¿sí? Sin plata. Creyéndole a Dios sobre ese juicio que ibas a ir. Ahora bien, yo quiero recalcar algo también. Ella es una de las columnas de esta casa que la que siempre está sembrando en la casa de Dios. Todo lo que sembramos para Dios, nada cansa por Dios. Nada. Cuando ella llegó al escuadrón, no pasó ni 2 semanas. Un día dije, qué lindo sería tener un televisor en la casa para pasar la palabra. A la semana de conocer el escuadrón, él dijo, pastores, con mi esposo sembramos ese televisor que hoy todos disfrutan. Amén. ¿Ustedes piensan que eso lo hace Dios? ¿Lo terminó de pagar ya? Sí. Milagro de sanidad. Amén. Le declararon que prácticamente se moría. Ah, sí, se moría. No había cura, no le encontraron respuesta. Gastó dinero, cuánto dinero por todos lados. Le dijeron no estaba más ya. Llegó al escuadrón de una forma. No la veíamos, muchos de nosotros fuimos testigos de eso. Que no sabíamos nada, levantamos ayuno, clamor, oración, de toda forma. Y Dios hizo un milagro. Amén. Hace muchos años que conozco a los pastores, amén. De hecho, mi mentora, mi madre espiritual, la que me enseñó a predicar, a coordinar, la que mucho tiempo también nos enseñó cómo danzar, cómo expresarnos para danzar al Señor. Muchos años, hace prácticamente 10 años que conozco a la pastora y trabajé mucho tiempo junto con ella y aún teniendo la enfermedad, amén, porque siempre padecí de la enfermedad de vómitos, de cólicos y malestares, porque hacía 12 años que padecía esa enfermedad de por tiempo estar sirviendo al Señor, en los jóvenes, en la danza, en la alabanza, y por mi enfermedad tuve que dejar todo lo que yo hacía. Yo servía, era colaboradora, terminaba el monte, de hecho fue una de las que lo recibió el pastor la primera vez que llegó, en las damas, lo ministrábamos. Y trabajaba para el Señor a cambio de mi sanidad. Y le decía, Señor, yo voy a trabajar todo a cambio de mi sanidad. Iban pasando los años, iban pasando y más trabajaba. Y más peor se hacía, y más peor grande se hacía la enfermedad. Llegó un momento que mi apóstol Gladys vio que yo estaba tan mal, y con la pastora Erika me acuerdo que me dijeron, para un poco, dejar de hacer las cosas que hacés. Yo dije, no. Porque si yo llego a parar, yo sé que me voy a morir. Porque lo que me permitía estar viva era servirle a mi Dios. Porque yo sabía que así como hizo con mi esposo, lo iba a hacer conmigo. Que así como el tiempo le llegó a él para ser libre, yo sabía que el tiempo para mí iba a llegar. Pasaron los años y yo iba peor. Dejé de hacer las cosas, de servir, no porque tenía algo malo, sino que por causa de la enfermedad yo no podía caminar, no me podía levantar. Los últimos 4 años la pasé muy mal. Los médicos me habían decretado una enfermedad de locura. Estuve casi 6 años medicada con clonazepam, escitalopram. Dios me dio la victoria de poder vencer a esos fármacos, porque el hombre, el médico ve tu estado de afuera y automáticamente la única sanidad que tiene es la medicación, o sea, es la medicina. Y como me veían muy mal, en vez de diagnosticarme, me hacían ecografía, radiografía, me sacaban sangre y nada encontraba. Así todo, pese a mi enfermedad, tuve mis 4 hijos. Y por la bendita mano de Dios no permitió que ninguno de mis hijos en cada proceso de embarazo nazca con bajo peso ni con malformación, sino que automáticamente es como que Dios guardaba mi vientre 9 meses, estaba gordita, linda, hermosa, pero automáticamente nacía y era como que esa enfermedad tomaba fuerza y automáticamente bajaba de peso. Yo cuando quedé embarazada de Isaías pesaba 56 kilos, hace 12 años atrás.
en agosto del año pasado, me acuerdo que salía de allí de una cita que tenía con mi psiquiatra y con mi psicólogo, y la psicóloga hablaba de los miedos. Y decía, hoy es el día de vencer a los miedos. Y mi miedo siempre fue mirarme un espejo o subirme arriba de una balanza. Yo me ponía ropa grande, ancha para que no se me vea, porque yo me paraba enfrente de un espejo y lo único que veía era huesos, no veía carne. Me acuerdo que mi esposo me decía, estás hermosa, y yo miraba en mi espejo y buscaba a esa mujer de 56 kilos que pesaba y no la encontraba. Y había tapado los espejos, no me maquillaba, no me pintaba ni nada, porque no quería ver mi rostro. Sentía que esa mujer de hace 12 años atrás no iba a vivir nunca más, ni iba a estar más. Y ese día salí y me voy a tomar el colectivo y justo enfrente hay una farmacia. Y me pesé, y en la farmacia en agosto del año pasado pesaba 34 kilos 100. Y estaba flaca. Y me acuerdo que agarré el tiquecito y me iba mirando al tiquecito y mirándolo, y decía en el tiquecito que según mi estatura yo debía de pesar 56 kilos. Yo decía, wow, Señor, lo que yo pesaba antes, digo, o sea, es el peso que yo tengo que tener. Y me acuerdo que llegué a la casa de mi madre y le digo, mira mamá, le digo, guardame este tiquecito, le digo, porque yo sé que de acá al año que viene Dios me va a dar una victoria. Yo sé que Dios me va a dar la victoria. Sé que algo va a ser, pero Dios me va a dar la victoria. Eso fue en agosto del año pasado, no, del anterior. En agosto del año pasado llegué al escuadrón, porque por causa de mi enfermedad había dejado de congregar. Y el día de la inauguración de nuestros pastores, yo fui una de las que vine a colaborar junto con el grupo del Reino Celestial. Y me acuerdo que una semana antes yo había estado con la pastora y el pastor me dijo, te doy un tratadito para que vengas a congregar a mi iglesia, porque él sabía que yo no estaba congregando, pero por el tema de mi enfermedad. Me dijo, te invito porque yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Me acuerdo que lo guardé y se lo mandé al evangelista. Y cuando pasó el proceso más grande, más fuerte, que ya no podía levantarme de la cama, mi esposo me dice, vamos a la casa de la pastora, vamos a lo de la pastora Erika y el pastor Adrián. Me acuerdo que llegamos, vinimos de visita. Es más, yo vine al escuadrón porque la pastora me convocó para que haga una manualidad para las chicas, para el Día del Niño. Y me acuerdo que ese día pasé todo el culto en el fondo, trabajando, haciendo un arca de Noé para los niños. Y escuchaba la prédica del pastor, y escuchaba, y la desolaba en mi corazón. Y digo, bueno, ya va a llegar el tiempo en donde Dios obre en mi vida. Y a la semana vinimos con los pastores y hablamos, le dijimos que queríamos congregar, pero nosotros no queríamos venir y que nos reconozcan nuestro ministerio, porque nosotros ya habíamos sido ungidos. Yo como ministro y mi esposo como evangelista. Y así todos estaban ellos tres junto con un matrimonio y necesitaban gente para trabajar. Pero nosotros dijimos, nosotros no queremos venir acá y que nos pongan a trabajar. Nosotros queremos ser pueblo, porque solamente necesitamos que Dios se agrade de nuestro corazón y que haga algo. Lo que sea, pero que haga algo. Y ellos nos aceptaron y dijeron, bueno, se van a sentar, se van a restaurar. Yo digo, en el tiempo Dios nos va a levantar. Sé que yo hago la obra y me desvivo por la obra y no digo que no a nada, porque sé de lo que Dios me ha sacado. Y me acuerdo que empezó peor hasta que llegó un momento en donde mi esposo me llevó al hospital muy mal, y ahí una médica que me la puso al Señor, porque esa mañana el evangelista, como siempre cuenta, me había abrazado tirado ahí en una cama sin conocimiento, y le pidió a Dios de que solamente nos ayude a soportar, que ya era lo último, porque parecía que era la despedida, porque ya no tenía ni conocimiento, ya hacía 2 semanas que no bebía agua ni comía alimento. Me acuerdo que me alzó y me llevó al hospital y pidió entrar él enojado, con rabia, con enojo, de que siempre que me entraban o me medicaban con buscapina o me inyectaban un ribotril y me llevaban drogada a mi casa, porque decía que era todo mentira, lo que yo hacía era que me lo provocaba yo. Y ese día una mujer se me paró enfrente y dijo, yo la veo a tu esposa y tu esposa tiene esto.
Y yo me quedé y digo, no puede ser. Yo la veo y ella tiene eso. No es una mujer que está mal, no es una mujer, lo que le medicaron, dijo, hace esto y esto. Habíamos entrado en una semana de ayuno y oración todos, porque yo tenía que conseguir mi gastroenterólogo para que vea si verdaderamente esa enfermedad que ella dijo que tenía, verdaderamente si la tenía. Caí peor. Esa semana se levantó ayuno y fue peor. Seguíamos orando y peor. Y un día me acuerdo que el evangelista llegaba tarde y me dijo, no voy a llegar. Y bueno, pero yo voy a llegar igual. Y me acuerdo que me tomé el colectivo, estaba esperando el tren y hablaba en el tren con el Señor. Digo, Señor, necesito que me hable, que me des una dirección. Envíame. La pastora buscamos por hermanas del reino, todas personas que conocía, a ver si sabían de algo. Y digo, Señor, yo solamente espero en ti. Mis hermanos se están moviendo, estamos orando todo, pero el único que puede abrir las puertas y revelarlo, lo oculto, eres tú. Y me acuerdo que encontré una hermana del reino que hace mucho tiempo que no la veía. Y en 3 paradas de Lemos a Meta le conté toda mi vida. Ella me dijo, ya hay un hospital, tata, andá que ahí te van a... Y caí internada, pero cuando caí internada pesaba 28 kilos. De 34 caía 28. Y ahí cuando me vieron empezaron a hacer de todo, y de ese lugar salí con 35 kilos, que era el peso que yo tenía el año pasado. Y desde ese momento comencé a subir de peso, pero lo que verdaderamente ayudó fue la oración unánime. Porque no solamente Escuadrón soñó, sino que el reino celestial, mis hermanas amadas, que hacían ayuno con mi apóstol, ayuno y oración, semanas tras semanas más. Yo ya había salido de estar internada y ellas seguían ayunando y seguían orando porque pensaban de que algo malo me iba a pasar. A mí me iban a tener internada más de un mes porque tenía que subir de peso, pero en 20 días subí 6 kilos y aún de esos 20 días, 10 días tuve con sonda en el estómago, sin ingerir alimento. El único que me dio el peso fue mi Dios. Y cada vez que voy al médico se sorprenden. Y siempre que entro dicen, ahí viene el milagro caminando. Y digo, verdad, porque yo soy un milagro caminando. Aún el médico que me dio nada, me dijo, verdaderamente venciste a un gigante, me dijo. Verdaderamente venciste a un gigante. Y le digo, ¿sabes que sí? Y es más, le digo, voy a volver para que la misma alta que me está firmando firme, pero en alta de mi enfermedad, declarando y decretando que no tengo ninguna enfermedad, porque si yo salí de esta puerta fue por la mano de Jehová, por la mano del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hace más de 4 meses estoy en el escuadrón y hace 9 meses que Dios me dio una sanidad completa, y eso lo hace mi amado. Así que le doy gracias a todos por las oraciones y por el clamor que han hecho por mi vida. Vosotros sois testigos. Vosotros, cada uno de nosotros. Miren esta panza. No me mire a mí. Miren a ella. No podía tener familia, ¿no? Les saludo con la paz del Señor a cada uno de mis hermanos. Yo antes de llegar al escuadrón pasé por muchas situaciones difíciles, me sentía mal, depresión, ganas de morirme, y le decía a Dios que yo no tenía ganas de seguir porque yo me quería morir, porque he pasado por muchas situaciones difíciles, pruebas, luchas, y que no tenía ganas de seguir. Yo, muy joven, me acompañé, servía en la iglesia como corresponde, y el Señor siempre le decía, Señor, úsame de la forma que tú quieras. Yo estoy aquí para servirte y voy a hacer tu voluntad. Pero yo quería tener hijos y me hice todos unos chequeos y me dijo el doctor, madre, no podés tener hijos. Pero ¿cómo? ¿Cómo que no? Y me dice, no podés. Me dice, vamos a hacer tratamiento, pero no podés. Entonces, fui cobarde porque una vuelta se presentó un profeta y me dijo, vas a quedar embarazada. Y yo decía, no puede ser, porque no puedo. Hice tanto chequeo que llegó un momento que lo que me pasó, mi proceso me golpeó
Entonces nació mi hija a 9 veces con problemas respiratorios. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y en eso me llama el doctor y me dice, tu hija, mami, va a tener que pasar a Formosa porque no está respirando bien. Y yo le decía, Señor, si soy tu hija, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? Si tú me has dado esta hija. Entonces yo me separé porque yo no tenía ganas de seguir con mi marido. Y me dice, el doctor, no entiendo, si yo te hice todos los chequeos para que vos puedas, pero no entiendo cómo quedaste embarazada, mamá, me dice, pero yo no soy responsable de lo que está pasando con tu hija, ella vino así, nació así. Y me quebranté y un profeta me decía, madre, prepárate porque ella vino por un propósito, pero ella va a partir. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yo quería saber cómo pasó eso y hasta que me dijo, ese profeta me dice, madre, estaremos contigo, me dice, pero ella va a partir porque ella vino por un propósito. Mi familia era muy desunida, no había paz, no había alegría. Hemos pasado por tantas cosas y que he sufrido un montón, ni siquiera el padre de mi hija sabía por lo que pasó. Solo cuando llegué al camino acá en el escuadrón pude sacar mi dolor y contar a mi pastora. No podía contar a nadie más lo que me he pasado en la vida de chiquita. He pasado por muchas cosas difíciles y cuando creí que iba a lograr tener y tocar una hija en mi brazo, no podía tener, lo perdí. Y yo le decía, Señor, yo no quiero seguir. Y en ese proceso le dije, yo no voy a ir más a la iglesia, no quiero seguir. Y yo sentía que Dios me decía, levántate y sigue. Pero Señor, me duele, no puedo seguir. Porque he perdido todo. Si tú me dieras una hija para sentir que es lo mejor, siendo consuelo de tenerlo y poder aguantar la pérdida de mi hija. 1 año y 9 meses sobrevivió mi hija. Hemos hecho todo lo posible. ¿Sabe que mi hija me hacía correr a la iglesia porque yo sentía que se me moría y seguía? Y mi hijita con 1 año y 9 meses levantó la mano y pasó. Y decía, el pastor me decía, hija, estamos contigo. Pero yo en ese momento sentí que mi familia no estaba porque me han dejado sola. Porque me hicieron sentir que no valía nada. No podía sentir porque todo me condenaba, porque me quedaba embarazada y no querían al padre de mi hija. Entonces seguí así. Entonces agarré un colectivo. Yo nunca he separado de mi madre porque mi madre siempre estuvo conmigo. Yo me iba a Formosa, la capital, y lloraba por mi madre, quería volver a su brazo. Pero cuando murió mi hija cambió todo. Agarré un colectivo y dije, no, Señor, no voy a ir más a la iglesia, lo siento, no puedo seguir, no reniego contra ti, pero yo no puedo seguir. Y vine acá a Buenos Aires y caí en una iglesia. Y no era el propósito de Dios que yo sirva en esa iglesia porque he pasado. De allí me fui a José Sepa, he vivido en casa de drogadictos, de todo, pero nunca me hicieron daño porque la mano de Dios estaba conmigo. Amén. Y de ahí vine para acá, vine y ya no podía porque yo culpaba a mi esposo, voy a decir, porque yo sé que eso se va a cumplir. Le decía, tú tienes la culpa de la muerte de mi hija. No puedo perdonarte. Y hasta que un día él me contó que tenía una hija aparte, y yo le decía, cúrame, renuncia a esa hija. Renuncia y cúrame por la memoria de mi hija, que no lo vas a volver a ver. Y él me dice, sí, te pido perdón y renuncio a mi otra hija por el dolor que siento de verte abandonado con mi hija. Y sentíamos mucha culpa, los dos, que nos condenaba. Y cuando le pedía a Dios que me dé mi hija, le rogaba, le imploraba, y nunca pasaba nada. Hasta que un día agarré y tomé la fuerza y la valentía de pactar con Dios y pacté. Y la fecha, el día, todo lo que quería, le he dicho específicamente cómo quería mi hija. Entonces ahí llegó el milagro de Dios, porque tuve a
corazón, seguí adelante. Cuando pude quedar embarazada de mi hija Fernanda, empezaron los problemas. La doctora me decía, no va a vivir, no va a sobrevivir, porque sos diabética. Pensaron que yo era diabética, me subía a 500 el azúcar y luchaban, y a los 4 meses y seguía así, vamos a tener que intervenir porque se te va a ir tu vida también. Y yo le dije, yo agarré y venía yo desde el hospital y le dije, no renunciará a mi hija porque yo estoy muerta, si no lo tengo a ella no puedo vivir. Y le dije, dejo en tus manos, si tú me has dado, yo pacté contigo, Señor. Y si tú me has dado a mi hija es por algo, lo vas a dar y vas a ser una profeta de Dios. Declaré por fe, hasta que pasó mi hija Fernanda, tiene 3 añitos ahora. Y ella es profeta. Quería así que mis pastores me ayudaran a salir adelante. Gracias. No tuve a ella, no tuve a lo mejor el apoyo de mi familia como yo quería, porque hasta cambiaba mi carácter, mi forma de ser. Siempre tenía que demostrar que yo era fuerte, que no conozco mi debilidad, porque yo ya tenía miedo que me sigan lastimando. Y seguía, hasta que vino, me fui en la iglesia de José Cepá, y ahí hablaban sobre la sanidad del corazón. Y ahí pude sanar mi corazón, pude perdonar a todo lo que me hicieron daño, porque también Dios va a perdonar mi falta, mis pecados, todo perdonará. Y seguía hasta que vino una vuelta mi apóstol, me invitó a su mamá, mi pastora, y paso adelante y me dice que Dios curó mi corazón, que Dios va a curar por completo. Y se va a agrandar mi familia, se va a cumplir porque mi esposo llegará y se va a agrandar mi familia. Yo sé cómo se va a agrandar, hasta que llegó el momento que me voy y me hago un chequeo porque me siento mal. Y una noche oraba por mi familia porque el enemigo me quería torcer los brazos, y yo decía, Señor, cubro mis hijos, cubro mi casa, cubro mi esposo, cubro mi familia, cubro mi congregación,